La pandemia que nos azota a escala planetaria obliga a reflexionar lo que sucede con nuestras sociedades. Y a veces la reflexión se ve atorada porque la realidad está siendo tan cambiante, tan impactante, que nuestros conceptos útiles en algún momento dejan de serlo. En ese sentido es bienvenido el libro del pensador de habla portuguesa Boaventura de Sousa Santos, La cruel pedagogía del virus, un libro que está editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y que constituye un punto de reflexión para ver lo que estamos viviendo y padeciendo a escala planetaria en estos momentos, que es la cuestión que tiene que ver con este virus que está causando estragos y está desnudando los sistemas de salud públicos de muchos países que han sido abandonados por una política neoliberal. El libro lo que pretende es colocarnos hacia lo que pueden ser las enseñanzas de esta crisis. Inicia con una cuestión importante que es mostrar las dos formas como de alguna manera las ciencias sociales piensan que pueden entender los, las instituciones y los procesos sociales. Unos, y esto es un debate, unos sostienen que en la normalidad es posible ver ese comportamiento habitual de las instituciones, de las interacciones sociales, y la otra postura señalaría que es en momentos agudos de crisis, como la que vivimos actualmente, que podemos mirar mejor el funcionamiento de la sociedad, sus contradicciones y los peligros que implica a veces ciertas políticas. Por supuesto, para el autor, ambas posiciones pueden ser propicias para generar conocimiento, pero van a mostrar realidades distintas. Y ahí es donde creo yo que es importante situar de alguna forma la reflexión del autor, que inicia con una pregunta: ¿qué conocimiento potencial proviene de la pandemia del coronavirus? Él parte, como ha sido una buena trayectoria de su vida intelectual, de caracterizar a la sociedad cuestionando el modelo social prevaleciente. Y habla de que la pregunta puede ser contestada desde lo que él ha denominado epistemologías del sur, que es un espacio que no es solo un espacio geográfico, o más bien, en sus palabras, no es un espacio geográfico, sino es un espacio-tiempo que alude a las variables política, social y cultural. Y así, en el apartado relativo al sur de la cuarentena, lo que nos va a hablar es de los efectos que está teniendo la misma en algunos sectores sociales. Él sostiene que cualquier cuarentena es siempre discriminatoria y es más difícil para algunos grupos sociales que para otros. Y es imposible para un vasto grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena para toda la población. Pensemos en los médicos, en las enfermeras, en el personal de hospitales, pero también en todos aquellos que nos están de alguna manera permitiendo seguirnos alimentando y seguir teniendo nuestras maneras de consumir. Sostiene que hay grupos que son particularmente más vulnerables a la pandemia. Enumera varios de ellos. Inicia con el grupo de las mujeres, que dice la van a pasar muy difícil o la están pasando muy difícil en distintos momentos. Pero no solo son las mujeres, también son los trabajadores precarizados e informales que se llaman autónomos, lo son también los vendedores ambulantes, las personas sin hogar o que viven en la calle, los residentes de las periferias pobres, los refugiados, los inmigrantes indocumentados, las poblaciones desplazadas internamente, los discapacitados y los ancianos. Cada uno de estos grupos tiene condiciones de vida distintas y por lo mismo la pandemia puede afectarles de distinta manera, como lo va mostrando en el texto. La pandemia, lo dice el autor, solo agrava una situación de crisis,
a la que ha sido sometida la población mundial, ¿no? Y muestra varias paradojas. Una es que para demostrar en este momento la solidaridad, lo mejor que podemos hacer es aislarnos y evitar tocar a otras personas. La pandemia, por otro lado, para el autor, es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Y por otro lado, dice que frente a esta situación se abren alternativas, ¿no? Alternativas que podríamos pensar para volver a una normalidad que no puede ser la normalidad en la que estábamos antes de aislarnos, sino que tiene que ser para el autor una muy diferente. Y se hace varias preguntas que me gustaría compartir. La primera, ¿cuándo se reconstituirán las ganancias anteriores? ¿Estarán los empleos y salarios esperándolos y disponibles para todos? ¿Cuándo se recuperarán los retrasos educativos y profesionales? ¿Desaparecerá el estado de excepción creado para responder a la pandemia tan rápido como la pandemia misma? En los casos en que se hayan adoptado medidas de protección para defender la vida por encima de los intereses económicos, el retorno a la normalidad implicará dejar de priorizar la defensa de la vida. ¿Habrá un deseo de pensar en alternativas cuando la alternativa que se busca es la normalidad que existía antes de la cuarentena? Y finalmente, ¿se pensará que esta normalidad fue la que condujo a la pandemia y conducirá a otras en el futuro? El autor antes señaló 6 lecciones importantes que deja esta situación que vivimos. Son 6 lecciones que de alguna manera vuelven a ser coherentes con el pensamiento del autor en esta idea de ver las enseñanzas que nos está dejando cruelmente la propagación de este virus. Pero pareciera que entonces el tono del texto es gris o es desolador, y sin embargo él en la parte final del libro, que él titula El futuro puede comenzar hoy, nos va a dar un mensaje de esperanza. El mensaje dice, para poder cambiar la vida que hasta ahora habíamos vivido con este modelo social imperante en prácticamente todas las latitudes del planeta, genera una premisa. Y esta premisa es la siguiente. Dice, solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita. Eso supone para él un giro epistemológico, un giro cultural y uno ideológico, que respalde las soluciones que pongan en primer lugar la continuidad de la vida humana. Eso tiene obviamente para el autor múltiples implicaciones que no desarrolla en el libro, pero que las enumera. Una es crear un nuevo sentido común que nos vuelva a restituir en el sentido de comunidad. No olvida que la cuarentena causada por la pandemia es también una cuarentena dentro de otra, la que es propia de este sistema capitalista. Y termina diciendo, superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. La naturaleza, dice el autor, no nos pertenece, le pertenecemos a ella. Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias. Si esta premisa puede ser cierta, evidentemente la humanidad tendrá condiciones de vida mucho más dignas para todos los sectores sociales y no solo para las capas privilegiadas de la misma. Como ven, se trata de un libro con ideas sugerentes, con una crítica demoledora del modelo capitalista neoliberal, pero también con la esperanza de plantearnos una utopía que puede ser realizable. No es la utopía de Moro, pero es la utopía de que reconstituyamos el Estado, un Estado democrático, y que fortalezcamos los lazos de las comunidades a las que pertenecemos, que no son solamente las que nos acogen cercanamente, sino pueden ser comunidades incluso
virtuales que nos pueden acercar de alguna manera. Les recomiendo mucho este libro. Hay que felicitar al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por esta iniciativa de ayudarnos a pensar en tiempos difíciles.